A veces nos encontramos al inicio de nuestro día con una sensación de anhelo profundo, una necesidad de conectar con algo más grande que nosotros. Sentimos que en nuestro interior hay una búsqueda incesante de seguridad, de propósito y de dirección. Nos levantamos con interrogantes sobre nuestro futuro, la vida de quienes amamos y la forma en que podemos honrar a Dios en cada paso que damos. Quizá abrimos la Biblia o elevamos una breve oración, y nos damos cuenta de que hay un deseo ardiente en nuestro corazón de experimentar más profundamente la presencia de Dios y fortalecer nuestra fe para los retos que la vida presenta. Es en ese momento cuando recordamos que cada día es una nueva oportunidad para realinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, depositar en sus manos nuestras preocupaciones, y recibir la paz que supera todo entendimiento. Deseamos un crecimiento espiritual que se traduzca en una experiencia verdadera y viva, anhelamos ver milagros en nuestros seres queridos y clamamos que Dios se revele de maneras palpables. Es el inicio de un viaje de fe que, aunque a veces se oscurezca por miedos y dudas, está marcado por la inquebrantable promesa de que Dios está con nosotros. Vivimos en un mundo que con frecuencia cuestiona la existencia de Dios. Muchos afirman que nuestra fe es solo un mito o una simple tradición. Nos bombardean con ideas que intentan negar la realidad de lo divino, y esas ideas pueden llegar a confundirnos si no estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios. Ante un ambiente cultural que exalta la autosuficiencia y la incredulidad, a menudo nos vemos presionados a conformarnos, a diluir nuestras convicciones o a guardar silencio. Sin embargo, hay algo en el corazón de quien ha conocido a Dios que no puede ser silenciado tan fácilmente. Es el fuego de su amor, de su gracia y de su poder que nos impulsa a proclamar, con humildad pero con valentía, que si existe un Dios en el cielo, que es grande, bueno y digno de toda adoración. La historia de Daniel y sus amigos en Babilonia nos inspira a mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir la verdad en la que creemos. Ellos se enfrentaron a un poderoso imperio que imponía la adoración a un ídolo de oro, algo completamente contrario a la adoración a Dios. Sin embargo, su respuesta no fue de miedo ni de resignación, sino de lealtad a aquel que reconocían como el único y verdadero Dios. Dijeron con determinación que no se postrarían ante esa estatua, y declararon que su Dios tenía el poder para librarlos del castigo, aunque aun si no lo hacía, no claudicarían en su fe. Esa convicción nace de una relación real y cercana con Dios, una relación que se sostiene en la experiencia diaria de su fidelidad. Quizá no nos enfrentemos hoy a hornos de fuego o fosos de leones de manera literal, pero existen muchas situaciones que pueden amenazar la tranquilidad de nuestro corazón y nuestra firmeza espiritual. La presión por encajar, el temor a ser juzgados, las dificultades financieras, las crisis familiares o de salud, los conflictos en nuestras iglesias y comunidades, o incluso el dolor de ver a seres queridos alejados de Dios. En medio de todo ello, la palabra nos anima a confiar plenamente en el Dios que no ha cambiado, el mismo Dios de Daniel, de Abraham, de Moisés y de los discípulos, que sigue obrando en la actualidad. Podemos fundamentar nuestra fe en lo que ha hecho en el pasado y lo que sigue haciendo en el presente. Creer que hay un Dios grande y poderoso nos conduce a la certeza de que Él sostiene cada detalle de la creación, desde lo más vasto hasta lo más minúsculo, y que está profundamente interesado en nuestra vida personal. Él ve nuestras batallas internas, nuestras luchas contra la tentación y el pecado, y comprende nuestras preocupaciones y temores más profundos. La fe cristiana descansa en la verdad de que no estamos solos en el universo ni en nuestro caminar. Existe un Dios que vela por nosotros, que escucha nuestras oraciones y que responde en su tiempo perfecto, aunque no siempre comprendamos de qué manera lo hará. Esa convicción de la existencia de Dios va más allá de una simple declaración intelectual. Es una certeza que brota de la relación viva con Él. Así como Daniel acudía a la oración constantemente, nosotros también estamos llamados a cultivar un corazón devocional, a sumergirnos en la palabra, a practicar la gratitud y la adoración. Cuando nos acostumbramos a orar y a buscar la presencia de Dios en cada circunstancia, nuestra fe se fortalece, porque vemos su mano en cosas que podrían parecernos pequeñas pero que, en realidad, son intervenciones divinas que marcan la diferencia. Él abre puertas, sana corazones, transforma situaciones y, sobre todo, cambia nuestra perspectiva para ver la vida con esperanza y gozo. La palabra nos dice que debemos vivir en santidad y no conformarnos a la cultura que nos rodea cuando ésta se opone a la verdad de Dios. De la misma manera que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las costumbres babilónicas, nosotros también elegimos guardar nuestro corazón y nuestra mente para el Señor.
Esto se traduce en la forma en que hablamos, en cómo actuamos en nuestro lugar de trabajo, en la integridad con la que manejamos nuestros asuntos personales, en el amor con el que tratamos a la gente que nos rodea y en la pureza de nuestros pensamientos. Cada área de nuestra vida queda bajo el señorío de un Dios que es digno de toda honra. Y aunque el proceso de santificación no es sencillo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía y fortalece. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables relatos de hombres y mujeres que decidieron creer en la grandeza de Dios y actuar conforme a esa fe. Desde Noé construyendo un arca cuando ni siquiera llovía, hasta Esther arriesgando su vida para interceder por su pueblo, vemos que la confianza en la soberanía divina conduce a hazañas sobrenaturales. No siempre las historias concluyen de la manera que los seres humanos esperaríamos, pero podemos estar seguros de que Dios, en su sabiduría perfecta, obra para el bien de quienes le aman. La fe no siempre significa que no habrá dificultades, a veces significa que atravesaremos valles oscuros, pero con la confianza de que el pastor de nuestras almas camina a nuestro lado y nos levantará en victoria. Pensar en la grandeza de Dios nos ayuda a recordar que Él es el creador de todo lo que existe. Desde el inicio, cuando todo era caos, Él dijo la palabra creadora y el universo empezó a cobrar forma. Más tarde, sopló aliento de vida en el ser humano, haciéndonos a su imagen y semejanza. Así que, cada vez que nos sintamos insignificantes, volvamos la mirada al cielo estrellado, o contemplemos la majestad de la naturaleza, y recordemos que ese mismo Dios poderoso nos conoce por nombre y desea una relación íntima con nosotros. Nadie más que Él conoce nuestras emociones, nuestros fracasos y triunfos, y está dispuesto a revelarse de forma personal a aquel que le busca con sinceridad. En muchas ocasiones, nos resistimos a creer que podemos tener una relación tan profunda con Dios porque nos sentimos indignos o incapaces de acercarnos a Él. Tal vez nuestros pecados pasados nos abruman, o nuestras fallas presentes nos hacen pensar que no somos lo suficientemente buenos para recibir su amor. Sin embargo, la Escritura es clara en declarar que Dios nos amó aún siendo pecadores y entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Ahora no tenemos que vivir bajo condenación, sino que podemos presentarnos confiados ante su trono, con el corazón arrepentido, sabiendo que su gracia está disponible para nosotros. La fe nace, en gran medida, de comprender y creer en esa gracia inmerecida. A medida que avanzamos en este caminar espiritual, también surgen luchas y pruebas que nos confrontan con nuestros miedos más profundos. Algunos tememos alejarnos de Dios o volvernos tibios en nuestra fe, como si en algún momento nuestras fuerzas flaquearan hasta perder el rumbo. Otros temen la persecución o la burla de la sociedad. También hay quienes cargan el gran dolor de ver a sus seres queridos lejos de la salvación, dudando si algún día doblarán sus rodillas y confesarán el nombre de Jesús. Todos estos temores son reales y pueden pesar sobre nuestro corazón. Pero la clave está en no permitir que el temor supere la convicción de la fidelidad de Dios. El Señor nos ha prometido que si permanecemos en Él, nadie podrá arrebatarnos de su mano. No significa que no existan amenazas, sino que su protección y cuidado nos cubren de manera soberana. La vida de fe no es un paseo sin obstáculos. Así como Daniel y sus amigos enfrentaron decisiones que implicaban su propia vida, cada uno de nosotros enfrenta momentos cruciales en los que debemos elegir entre obedecer a Dios o ceder a la presión del entorno. Es en esos instantes que la convicción de un Dios real, bueno y poderoso cobra relevancia. Recordar que Él ha estado siempre ahí, acompañándonos, y que cada oración sincera encuentra respuesta de alguna manera, nos impulsa a mantenernos firmes. Cuando la decisión cuesta, cuando la tentación aprieta, cuando la soledad lastima o cuando la burla hierve a nuestro alrededor, podemos mirar al cielo y decir con certeza, Dios, creo en ti y confío en tu intervención. Es hermoso reflexionar en la promesa que Daniel y sus amigos hicieron ante el rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aún así, no serviremos a tus dioses. Esta frase encierra una esencia de fe inquebrantable. No se trata de chantajear a Dios para que actúe como nosotros queremos. Se trata de amarlo y confiar en su bondad a tal nivel, que si su voluntad fuese permitir un desenlace distinto al que esperamos, igual seamos fieles. Esto tiene un peso enorme en la forma en que comprendemos el sufrimiento, el silencio divino o la respuesta demorada a nuestras oraciones. Como cristianos, mantenemos la esperanza de que Él conoce el cuadro completo de nuestra vida y trabaja con propósitos eternos que a veces no alcanzamos a ver en el momento. Nuestra fe se fortalece también a través de la alabanza y la adoración.
Cuando comenzamos a exaltar el nombre de Dios, a declarar su grandeza, a cantar de su misericordia, algo sucede en nuestro interior. El espíritu se engrandece y los temores se van disipando. La alabanza nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, una creación amada e inmerecidamente salvada. Además, la adoración abre la puerta para que el Espíritu Santo obre con libertad en nosotros, transformando nuestro corazón y renovando nuestra mente. Tal vez esta sea una de las razones por las que Daniel oraba 3 veces al día. La constancia en la comunión con Dios le permitió atravesar situaciones extremas sin renunciar a su confianza en Él. Recordemos que Daniel fue un hombre que reconoció en todo momento la gracia de Dios. Cuando el rey le pedía interpretar sueños, él no se atribuía el mérito, proclamaba que había un Dios en el cielo que revela misterios. De la misma manera, nosotros podemos mirar cada logro o bendición que hemos recibido y entender que no es por nuestra propia habilidad o mérito, sino por la gracia divina. Si tenemos talentos, salud, un trabajo, una familia o un ministerio fructífero, es porque Dios ha sido bondadoso. Reconocerlo es el primer paso para cultivar un corazón agradecido y humilde, que devuelve toda la gloria al Creador y no se envanece por los reconocimientos humanos. Este reconocimiento de la soberanía de Dios se extiende a nuestra vida cotidiana. Podemos orar en la mañana y pedirle dirección para nuestras labores, creer que Él sostiene la vida de nuestros hijos, los protege en cada paso y los encamina a su voluntad. Podemos encomendarle los proyectos en los que estamos inmersos, las reuniones con clientes o pacientes, las decisiones académicas o profesionales, los esfuerzos de servicio a la comunidad, las actividades de evangelización, nuestros planes de viaje, nuestros sueños y anhelos. Todo lo que hacemos puede ser parte de un acto de adoración a Dios, si nuestro corazón está rendido a Él. Así, cada momento se convierte en un escenario para su gloria. Quien desea una relación más profunda con Dios se mueve a la oración constante, no por obligación, sino por el deleite de estar en su presencia. Esta persona anhela que las Escrituras cobren vida en su interior, transformando su carácter y su manera de ver el mundo. El anhelo de vivir conforme a la voluntad de Dios se aviva cuando comprendemos que sus preceptos no son una carga, sino el camino a la libertad y a la plenitud. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y cuando en humildad nos sometemos a ella, encontramos propósito y dirección para nuestro caminar. En medio de las tormentas de la vida, cuando las pruebas arrecian y el dolor parece inaguantable, es la fuerza y la paz de Dios lo que sustenta a los creyentes. Su gracia se hace evidente en las horas más oscuras. Muchos han compartido testimonios de cómo, en situaciones que parecían imposibles, experimentaron una fortaleza que no provenía de su propia determinación, sino del respaldo divino. Es ahí cuando recordamos que el Dios que calmó la tempestad es el mismo que puede sosegar nuestro corazón. El mismo que dio valor a un joven como David para derrotar a Goliat, puede darnos valor para enfrentar nuestros gigantes modernos, adicciones, tentaciones, miedo a la soledad, desánimo o fracaso. Uno de los deseos más profundos para un cristiano es que sus seres queridos experimenten la salvación y la transformación de sus vidas a través de Cristo. Oramos día tras día por ellos, porque sabemos que solo en Jesús se encuentra la plenitud y la vida eterna. A veces el tiempo pasa y no vemos cambios, pero la Escritura nos recuerda que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cada semilla plantada, cada oración levantada, cada testimonio de amor que brindamos, son herramientas que el Espíritu Santo puede usar para tocar corazones. Y aunque el mundo intente convencernos de que nuestras esperanzas son vanas, sostenemos la fe de que Dios sigue en el trono y nada escapa a su control. Es cierto que hay una incertidumbre que nos asalta respecto a la eternidad de quienes amamos. Nos abruma la idea de que no abracen la fe en Cristo. Pero incluso ese temor podemos llevarlo ante Dios en oración, pidiéndole misericordia y dirección para ser nosotros buenos testigos de su amor. No todos responderán de la misma manera ni en el mismo tiempo, pero nuestra parte es sembrar y regar, con paciencia y perseverancia, dejando el crecimiento a su soberanía. Él ama a nuestros seres queridos incluso más que nosotros, porque envió a su Hijo a morir por ellos y por toda la humanidad. En este proceso de vivir de manera consistente con nuestra fe, también surge el temor de fallar en cumplir la voluntad de Dios. Nos asusta tomar decisiones que nos aparten de su plan, o quedarnos estancados y no avanzar en el propósito que Él tiene para nosotros. Sin embargo, podemos descansar en la promesa de que Dios es fiel para guiarnos si le buscamos sinceramente.
La vida cristiana no es una lista de reglas inquebrantables, sino un caminar constante con el Espíritu Santo, quien nos conduce en cada paso. Sí, puede haber momentos en los que nos equivoquemos, y aún así, su gracia está presente para levantarnos, para corregir nuestro rumbo y para enseñarnos con paciencia. Respecto al sufrimiento y la persecución por causa de nuestra fe, es una realidad a la que muchos se exponen más que otros, dependiendo del contexto cultural y social. En algunos lugares, ser cristiano puede conllevar burlas leves, mientras que en otras regiones puede significar arriesgar la vida. Esto no es nuevo en la historia de la Iglesia. Desde los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas para evitar la persecución del Imperio Romano, hasta el día de hoy, la fe ha sido un faro que guía en medio de la oscuridad y la oposición. Cristo mismo advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos alentó a confiar en Él porque ha vencido al mundo. La victoria final está asegurada en su triunfo en la cruz y en la resurrección. Somos llamados a ser sal y luz, incluso en contextos que no sean adversos. La tentación es otra batalla interna que muchos temen perder. Sabemos que, aunque nuestro espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil, y no queremos ofender al Señor. A veces sentimos que nuestras debilidades nos superan, que las influencias del entorno o nuestras inclinaciones pecaminosas nos llevan a caer. Sin embargo, la buena noticia es que en Cristo tenemos el poder para vivir en santidad. No somos esclavos de nuestros impulsos ni de nuestros hábitos pasados, pues la gracia de Dios rompe cadenas y nos hace nuevas criaturas. Debemos recordar que la búsqueda de la santidad es un proceso que dura toda la vida, en el que el Espíritu Santo nos moldea y fortalece día tras día. Cuando fallamos, no nos quedamos en la culpa, sino que nos volvemos al Señor en arrepentimiento, confiando en que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia está llena de declaraciones sobre la grandeza y la bondad de Dios. Versículos como el Salmo 135, 5-6, donde se exalta al Señor como el más grande de todos los dioses, y se proclama que todo lo que quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Este tipo de pasajes reafirman nuestra certeza de que Dios no es un espectador distante, sino un Rey soberano que interviene en su creación. Él cuida de las aves y de las flores, y nosotros valemos mucho más que ellas. Cualquier preocupación que tengamos puede ser llevada a su presencia en oración, y podremos hallar descanso en su regazo. Cuando al fin entendemos que Dios es bueno y que nos rodea con su maravillosa protección, nuestra respuesta natural es la alabanza y la adoración. Podemos levantar nuestras manos, postrarnos en oración o incluso derramar lágrimas de gratitud al sentir la grandeza de su amor. Y esta adoración trasciende el momento devocional, pasa a ser parte de nuestro estilo de vida. Adoramos a Dios cuando escogemos la honestidad en lugar del engaño, cuando respondemos con misericordia en lugar de ira, cuando ayudamos a alguien necesitado, cuando compartimos el mensaje de salvación con un corazón lleno de compasión. Toda nuestra existencia se convierte en un cántico continuo de gratitud y reverencia. El llamado, entonces, es a no avergonzarnos del Evangelio, a no temer proclamar que existe un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que gobierna con amor, con justicia y con verdad. Puede que el mundo nos tache de ingenuos o nos acuse de sostener una esperanza vana, pero el testimonio de millones de creyentes a lo largo de la historia es contundente: Dios es real, y su poder se manifiesta en vidas transformadas. Cada vez que veamos un corazón endurecido volverse tierno, una familia restaurada, un enfermo sanado, una persona esclavizada por vicios recobrando la libertad, sabremos que Dios sigue obrando. Y aunque no viéramos esas señales, nuestra fe sigue firme, porque se basa en la verdad de su palabra y en la relación que personalmente cultivamos con Él. No es sencillo mantenerse firme en la fe en un mundo plagado de voces contradictorias. Requiere intencionalidad en la búsqueda de Dios, constancia en la lectura de la Biblia, disciplina en la oración y, sobre todo, un amor creciente hacia nuestro Creador que supere cualquier otro afecto o distracción. Pero el resultado es incomparable. La paz que inunda el corazón cuando caminamos de la mano de Dios, sabiendo que somos parte de su familia eterna, es una paz que el mundo no puede entender ni robar. Esa paz sostiene al que está cansado, da esperanza al que está desesperado, y renueva fuerzas al que está abatido. Si hoy hay algo que pesa en tu corazón, una preocupación, una carga, un temor que parece inamovible, recuerda el ejemplo de Daniel y confía en que hay un Dios que puede intervenir. Si las cosas no se resuelven al ritmo que desearías, no desmayes. Sus tiempos son perfectos, y su gracia te bastará para seguir avanzando.
A veces, el mayor milagro no es la solución inmediata a nuestros problemas, sino la transformación de nuestro carácter en medio del proceso. Dios nos moldea, nos enseña paciencia, nos instruye en humildad, nos invita a descansar en su soberanía. Así, cuando miremos atrás, podremos decir, fue difícil, pero aprendí que Dios es mi proveedor, mi escudo y mi amparo. Nuestra fe se ve reforzada también en comunidad. Al congregarnos con otros creyentes, al compartir testimonios y orar los unos por los otros, nos damos cuenta de que no estamos solos en la carrera de la fe. El apoyo mutuo nos recuerda la fidelidad de Dios en cada vida, y aunque nuestras luchas sean distintas, el Señor que nos sostiene es el mismo. No subestimemos el poder de la comunión cristiana y el compañerismo sincero, porque el amor de Dios se hace tangible cuando nos abrazamos en las pruebas y celebramos juntos las victorias. Él nos diseñó para ser un cuerpo, para edificarnos y exhortarnos, para servir y amarnos entre nosotros, reflejando así el carácter de Cristo. En la medida que nos comprometemos con Dios, experimentamos su transformación interior. Nuestros valores cambian, nuestras prioridades se ordenan, y nuestro deseo de servir a los demás aumenta. Ya no vivimos solo para nuestras ambiciones personales, sino que comprendemos que hemos sido llamados a un propósito mayor. Queremos compartir el amor que hemos recibido, queremos ser instrumentos de paz y de justicia. Buscamos llevar el mensaje de la salvación a quienes están sedientos de esperanza. Esto no significa que de un día para otro todo sea perfecto, pero sí implica que cada paso que damos lo hacemos firmes en la fe, conscientes de que somos parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Es también importante recordar que, aun cuando proclamamos la verdad de Dios y nos esforzamos por vivir en santidad, seguimos necesitando la gracia cada día. No somos impecables, podemos fallar. Pero el cristiano no vive en derrota, vive en la victoria de Cristo, sabiendo que si peca, tiene un abogado ante el Padre. La comunión diaria con Dios nos ayuda a mantenernos en el camino, a crecer en madurez y a renunciar a todo aquello que deshonra su nombre. Nuestra transformación es continua, y el amor divino es la fuerza que nos impulsa a perseverar. Dios no nos abandona cuando caemos, sino que nos toma de la mano y nos invita a seguir avanzando con Él. Imagínate por un instante la escena en la corte de Babilonia. Un enorme ídolo de oro se alza majestuoso, la multitud se postra reverente, la música retumba anunciando que todos deben adorar esa estatua. Pero en medio de esa masa de gente, 3 jóvenes deciden permanecer de pie. ¡Qué valentía! Seguramente sus corazones latían con fuerza, sabían el peligro que corrían, pero también sabían que su Dios era digno de su fidelidad. Prefirieron arriesgar su vida antes que comprometer su devoción. Y la historia culmina con la intervención milagrosa de Dios, que los libra del fuego sin que siquiera el olor a humo quedara en sus ropas. Pero incluso si el desenlace hubiera sido diferente, su determinación hubiera sido la misma, adorar solo a Dios. Ese testimonio trasciende los siglos para hablarnos en nuestro presente. Dios es experto en librarnos de situaciones imposibles o en darnos la gracia para superarlas. Y la mayor de todas las liberaciones es la que realiza en nuestro interior, rompiendo cadenas de culpa, de temor, de resentimiento, de orgullo, y haciéndonos libres para amarle y amar a los demás con un corazón sincero. Cada día que amanecemos con salud, con la oportunidad de alabarle, de servirle, es un regalo. Y por cada aliento que tomamos, podemos alabarle y proclamar, hay un Dios que es grande, y sustenta todas las cosas que Él creó. El mundo necesita escuchar esa proclamación. Necesita ver a cristianos que viven con integridad, que cuidan sus palabras y sus acciones, que aman al prójimo y que no renuncian a sus convicciones a pesar de la presión. Cuando vivimos así, nuestra vida misma se convierte en un testimonio potente. No necesitamos discursos elocuentes ni hacer grandes espectáculos, la sinceridad de nuestro amor y la consistencia de nuestro carácter hablarán por sí mismos. Y cuando se nos pregunte la razón de nuestra esperanza, estaremos listos para dar una respuesta, apuntando siempre a Jesús como el único camino, verdad y vida. Podemos preguntarnos, ¿cómo avivar nuestra fe de una manera que impacte nuestra rutina diaria? La respuesta no es complicada ni está reservada para unos cuantos iluminados. Todos podemos acercarnos a Dios a través de la oración sincera, la lectura de la Biblia y la práctica del amor hacia los demás. Podemos empezar el día con gratitud, reconociendo que despertar es una bendición inmerecida. A lo largo de la jornada, podemos detenernos a dialogar con Dios, pedirle sabiduría en cada decisión y agradecerle en lo pequeño y en lo grande.
Al cerrar la noche, podemos presentar nuestras alegrías y nuestras aflicciones ante Él, descansando con la certeza de que su mano nos sostiene incluso cuando dormimos. Este ritmo de vida, día tras día, va forjando en nosotros un carácter conforme al de Cristo y una fe sólida y genuina. Un aspecto esencial es la confianza en Dios aun cuando las circunstancias se tornen difíciles o cuando las respuestas a nuestras oraciones parezcan tardar. Aprender a esperar en el Señor implica rendir nuestra ansiedad y creer en su bondad, incluso si todo a nuestro alrededor indica lo contrario. Las pruebas de la vida pueden golpear con fuerza, pero también permiten que la fe se purifique y brille con mayor intensidad. ¿De qué sirve una fe que no ha sido probada? Es en la dificultad que descubrimos cuán real y grande es el Dios que nos sostiene. Él no nos prometió un camino sin tropiezos, pero sí nos aseguró que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cada uno de nosotros tiene un lugar particular donde Dios nos ha puesto, una familia, un vecindario, un ámbito de estudio, un entorno de trabajo. Allí somos llamados a ser luz. Y esa luz brilla cuando nuestro testimonio refleja el amor de Dios, cuando nuestra sonrisa alivia a quien está cansado, cuando nuestro consejo surge de la verdad bíblica, cuando perdonamos al que nos ofende, cuando somos pacientes con quien todos desprecian, cuando damos esperanza a quien la ha perdido. Así extendemos el reino de Dios, no necesariamente con grandes gestos, sino con el amor y la verdad de Cristo en lo cotidiano. Y en esa medida, también encontramos satisfacción y plenitud, porque hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si en algún momento sientes que tu fe decae, que la duda corroe tu corazón, o que los problemas te superan, vuelve a la palabra y a la oración. Lee los pasajes que narran cómo Dios obró en la historia, y recuerda que ese mismo Dios sigue actuando. Rodéate de hermanos en la fe que puedan orar contigo y levantarte. Ten la humildad de reconocer que necesitas ayuda y consejería a veces, porque todos somos parte de un cuerpo, y la mano no puede decirle al ojo que no lo necesita. Dios te sostendrá con amor y te mostrará su fidelidad de maneras que quizá aún no has imaginado. Lo más maravilloso es que todo este proceso de creer en un Dios grande y vivir en su voluntad no solo nos bendice a nosotros, también impacta a quienes nos rodean. El Señor puede utilizar nuestra vida para que otros se acerquen a Él. Cuando ven nuestra paz en medio de la tormenta, cuando observan nuestra persistencia en la oración, o cuando se dan cuenta de que, a pesar de nuestras fallas, caminamos con una sinceridad que anhela honrar a Dios, algo en sus corazones se despierta. Y entonces, las palabras que pronunciamos acerca de la gracia, la salvación y el amor de Cristo encuentran un terreno fértil para germinar. Jamás subestimemos el poder de nuestro testimonio ni la capacidad de Dios para tocarnos y usarnos como vasos de bendición. Cada uno tiene una historia única con el Señor, y esa historia puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. A veces pensamos que nuestro caminar con Dios es normal o sin grandes milagros, pero no nos damos cuenta de que el solo hecho de habernos salvado y transformado ya es un milagro incomparable. Vivíamos en tinieblas, y ahora caminamos en la luz. Éramos enemigos de Dios, y ahora somos sus hijos amados. Ese milagro puede inspirar a otros a buscar y encontrar la misma esperanza. Al reflexionar sobre todo esto, nuestro corazón se llena de gratitud y alabanza. Gratitud porque Dios no nos ha abandonado en nuestras dudas ni en nuestros temores, sino que permanece fiel, sosteniéndonos, corrigiéndonos y animándonos a perseverar. Alabanza porque Él es grande, porque gobierna con justicia y misericordia, y porque nada escapa a su perfecta voluntad. Podemos alzar nuestra voz y decir, Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad constante. Tú eres el centro de mi vida, la razón de mi esperanza y la fuente de toda alegría verdadera. Que esta reflexión nos lleve a un compromiso renovado con el Evangelio, a una búsqueda constante de intimidad con Dios, a una entrega sincera de nuestra voluntad para que sea moldeada por la suya, y a un firme testimonio que proclame al mundo que sí hay un Dios, que es grande, bueno y que sustenta toda la creación. Podemos mirarnos al espejo de la fe y recordar que no estamos solos, que cada paso está acompañado por su presencia. Y aún en medio de situaciones complejas, podemos decir como Daniel, hay un Dios en el cielo, y con esa seguridad avanzar con valentía. Dios conoce las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Sabe que anhelamos conocerle más, que deseamos ver a nuestras familias y amigos rendidos a sus pies, que añoramos vivir en rectitud y cumplir su propósito.
Él comprende también nuestros temores, porque nos formó y sabe de qué estamos hechos. Lo hermoso es que, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones y de nuestras luchas internas, nos llama a perseverar. Nos da promesas para aferrarnos, nos infunde valor a través de su espíritu y nos asegura que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con cada día que pasa, tenemos la oportunidad de rendirnos un poco más, de confiar un poco más, de amar un poco más. Y, a medida que lo hacemos, la fe se vuelve más consistente, la esperanza más brillante y el amor más profundo. Creer en Dios no se limita a una frase o a un ritual dominical, sino que afecta cada fibra de nuestro ser y cada ámbito de nuestra existencia. Es un proceso vivo, dinámico y lleno de gracia, donde vemos la mano de Dios obrando incluso en detalles que antes nos parecían irrelevantes. Él no desprecia los inicios pequeños, al contrario, se complace en vernos crecer desde la semilla de la fe hasta convertirnos en árboles que dan mucho fruto. Este crecimiento se ve reflejado en la manera en que oramos. Ya no pedimos solamente por nuestras necesidades, sino que intercedemos por el mundo, por quienes sufren, por las autoridades, por la unidad de la Iglesia, por la salvación de las naciones. Entendemos que el corazón de Dios es grande y abarca mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando nuestra visión se amplía, descubrimos que podemos participar, aunque sea en pequeña escala, en su maravilloso plan redentor. Cada gesto de amor, cada palabra de verdad, cada acto de servicio, son semillas que siembra el Espíritu Santo para que den fruto a su tiempo. Aun cuando el mundo se sumerja en el escepticismo y la confusión, nosotros tenemos el privilegio de caminar en la luz de la fe y proclamarla con valentía. Podemos ser esa voz que dice, sé que mi Redentor vive. Sé que Dios es real y que su amor ha transformado mi vida. Y aunque algunos se burlen o no comprendan, la semilla de la verdad puede quedar plantada en sus corazones y tal vez más tarde dé fruto. Por eso, no nos cansemos de testificar, de invitar, de compartir el Evangelio, de amar sin condiciones, confiando en que Dios hace crecer aquello que nosotros solo podemos sembrar. Cada vez que te sientas tentado a dudar, recuerda los testimonios de la Biblia, recuerda cómo Dios obró de manera milagrosa con Daniel, con José, con Esther, con Elías, con María, con los discípulos y con incontables personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Piénsalo, si Él fue fiel con ellos, también lo será contigo. No eres una excepción. Su amor y su fidelidad no dependen de la época o del lugar. Él se mantiene constante, y esa es la roca en la que podemos descansar seguros en medio de tormentas y dificultades. Él sigue siendo el Dios soberano que reina por siempre. Cuando te despiertes mañana, dedica un momento a agradecer a Dios por la vida, por la oportunidad de acercarte a Él un día más, por las personas que ha puesto a tu alrededor, y por la esperanza que inunda tu corazón cuando meditas en sus promesas. Haz de la alabanza tu primera acción del día y la confianza tu actitud permanente. Verás cómo esa perspectiva celestial cambia la forma en que ves tus responsabilidades y los obstáculos que salen al paso. Descubrirás que tus fuerzas no provienen de ti mismo, sino de la presencia de un Dios que te ama y te sostiene. Allí reside el verdadero valor de la fe cristiana. No olvides que, al final de nuestro peregrinar, la esperanza más grande de la fe está en la promesa de la vida eterna con el Señor. El mismo Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros, y esa certeza nos alienta a perseverar con gozo. Nuestros sufrimientos y desafíos presentes no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Cada esfuerzo por permanecer fiel, cada sacrificio por obedecer a Dios, cada lágrima derramada en medio del desierto, quedarán atrás cuando entremos a su presencia y seamos consolados por Él. Esa perspectiva eterna hace que todo valga la pena y que nuestra fe tenga un fundamento sólido. Cierra tus ojos por un instante y dile, Señor, ayúdame a creer cada día más firmemente en ti. Aumenta mi fe, fortaléceme en la adversidad, enséñame a conocerte de cerca, a no rendirme. Aviva mi oración, haz que tu palabra se grabe en mi corazón, y permíteme ver tu mano en cada área de mi vida. Que mi familia te conozca y te honre, que mis acciones reflejen tu verdad, y que nunca me avergüence de proclamar que tú eres mi Dios. Quiero mostrarle al mundo que tú eres grande, que tú eres bueno y que todo lo sostienes con poder. Este es el clamor de un corazón que anhela al Señor por encima de todo. Un corazón que, como el de Daniel, se atreve a creer a pesar de las circunstancias y a amar a Dios con todo su ser. Un corazón que no se conforma con solo recibir bendiciones, sino que anhela adorar al dador de la vida con gratitud sincera.
Un corazón que no se deja intimidar por la cultura o las tendencias del momento, sino que se mantiene firme en la verdad. Y es un corazón que se goza al ver cómo Dios se mueve y trae salvación y transformación a quienes le buscan. Que cada día sea una nueva oportunidad de decirle sí a Dios y no al pecado. De inclinar nuestro corazón y doblar nuestras rodillas solo ante Él, reconociendo su soberanía y su amor. Que así como Daniel y sus amigos brillaron en Babilonia en medio de la idolatría, tú y yo podamos brillar en nuestra generación, compartiendo la esperanza que proviene de creer en un Dios tan real y tan cercano. Recordemos siempre que el Señor es quien pone nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos. Él nos llama a una relación de amor con Él, y ese es el mayor privilegio que podemos tener. Al llegar al final de este extenso momento devocional, que nuestro corazón se encienda con el anhelo de vivir intensamente para Dios. No dejes que las distracciones y las voces externas ahoguen la verdad que has recibido. Mantén viva la llama de la fe, persevera en la oración y proclama con tu vida que hay un Dios poderoso que creó el mundo, lo sostiene y cuida de nosotros con paciencia y bondad infinita. Hay toda una eternidad por delante, y hoy es el día para afirmar: creo en ti, Señor, y solo a ti quiero rendir adoración. Y si estas palabras han resonado en tu corazón, te invito a que apoyes este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo este mensaje, para que más personas sean inspiradas a creer en la grandeza de Dios, a confiar en su presencia y a experimentar el poder transformador de su amor. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.